Damos la bienvenida a Adriana Sánchez, que recién se incorpora a la UCR después del doctorado en el IMPA y un postdoc en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo. Ella nos va a hablar de la colisión de partículas, la teoría ergódica. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, primero quería agradecer a Oscar por darme la oportunidad de dar esta charla. Y bueno, a todos los que se conectaron, que dicha que de verdad pudieron unirse a la charla hoy. Pido disculpas de antemano porque hoy la municipalidad decidió venir a arreglar una fuga de agua justo enfrente de la casa. Entonces, si hay mucha bulla, me avisan para hablar un poquito más duro. Bueno, la idea de la charla, o como la pensé yo, es más que todo como una conversación, como que yo quería contarles una historia. Entonces, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento para hacer comentarios, preguntas o lo que quieran, ¿ok? Entonces, bueno, como les dije, quería que la charla de hoy fuese como una historia y quería empezar un poquito con lo que es mi historia. Como dijo Oscar, yo estudié matemáticas en la UCR y después me fui a hacer el doctorado, bueno, la maestría y el doctorado en Brasil, en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada. Yo me decidí por el área de sistemas dinámicos precisamente por un curso que llevé en la escuela de mate, en la UCR, un seminario que dio el profesor William Alvarado. Y precisamente en ese seminario vimos el teorema de Sarkovsky, que fue el que él presentó en una de estas charlas. Básicamente, que periodo 3 implica caos. Y este teorema me marcó, y yo dije, me pareció súper interesante y quería aprender más sobre ese tema. Por eso fue que me decidí en el doctorado a hacer sistemas dinámicos. Cuando llegué al IMPA y llevé el primer curso, que era de dinámica hiperbólica, sí, las cosas que aprendí fueron súper interesantes, iban mucho con la línea de esto de caos y cosas por el estilo, pero no sé, como que algo faltaba, como que no me convencía del todo, principalmente porque llevaba tal vez muchas cosas de geometría y topología, y la verdad, para los que me conocen saben que yo le huyo a esas cosas. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿será que de verdad quiero hacer sistemas dinámicos? ¿Será que vale la pena dedicarme a esto? Y la verdad había llevado unos cursos en la maestría de probabilidad y de análisis funcional que me gustaron mucho y me llamaron mucho la atención, y también de ecuaciones diferenciales. Dije, no sé, tal vez debería cambiar de área e irme por este lado. Y en ese momento llevé el curso de teoría ergódica. Y fue como el encaje perfecto entre todas esas áreas, la combinación entre probabilidad, teoría de la medida, análisis, sistemas dinámicos, todo se confabuló y llegó. Yo dije, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que voy a hacer. Entonces, básicamente lo que quiero hacer hoy, el día de hoy, es explicarles qué es la teoría ergódica y tratar de convencerlos de que la teoría ergódica es algo muy chido, básicamente. Entonces, primero, para poder hablar de teoría ergódica, tenemos que hablar de sistemas dinámicos, ¿ok? Entonces, tal vez ya muchos saben lo que es un sistema dinámico, pero para ponerlos en contexto a los que no, un sistema dinámico es algo que evoluciona en el tiempo, ¿ok? Y lo que queremos ver es exactamente esa evolución. Ahora, cuando hablamos de evolución en el tiempo, podemos estar hablando de dos cosas, del tiempo continuo o del tiempo discreto. Si hablamos de tiempo continuo, por ejemplo, podemos considerar una ecuación diferencial. Vean esta ecuación diferencial, bastante sencilla. Esta de acá es la solución, donde x0 es su condición inicial. Entonces resulta que esta ecuación diferencial me genera un sistema dinámico. ¿Por qué? Porque tengo un flujo. Este de acá es un flujo que va a depender del tiempo. Y conforme yo vaya analizando cómo se comporta este flujo con el tiempo, voy a analizar el sistema dinámico que está ocurriendo por ahí. Entonces, en general, cuando hablamos de sistemas dinámicos continuos, estamos hablando de un espacio, por ejemplo aquí, el espacio X sería el espacio donde tomo mis condiciones iniciales, y un flujo, esa parte que depende del tiempo, ¿ok? Y bueno, el flujo tiene ciertas características, por ejemplo, que cuando el tiempo es cero, estamos hablando de la identidad,
y que la composición se comporta bonito, cosas por el estilo. ¿Por qué es que lo llamamos continuo? Porque el tiempo puede ser cualquier número real, ¿ok? Entonces, el t es cualquier número positivo que ustedes quieran considerar acá. Cuando hablamos más bien de un sistema dinámico discreto, este tiempo ya no va a estar en todos los números reales, sino que vamos a estar hablando de intervalos. Es como que yo agarrara este flujo y le tomara una foto cada cierto intervalo de tiempo, qué sé yo, cada 2 minutos, cada día, cada año, cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo podría considerar, en lugar de un flujo, una función nada más. Por ejemplo, podría considerar esta función, la cuadrática, en el intervalo 0, 1. Y yo podría analizar las iteradas de esa función. Las iteradas quiere decir, agarro un punto en el espacio, un punto en 0, 1, le aplico la función, a este punto nuevo que ahora obtuve, le aplico otra vez la función y así voy siguiendo continuamente. ¿Ok? Entonces, todas estas iteradas hasta n, cuando n va para infinito, es la dinámica discreta que estoy considerando ahora, para cualquier punto en el intervalo. ¿Ok? Entonces vean que ahora ya no estamos considerando todos los números reales, sino nada más las fotos en ciertos pedazos de tiempo o en las iteradas de una función. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un sistema dinámico discreto, en realidad estamos hablando de estas iteradas. ¿Ok? Agarro un punto, le calculo la imagen. Después a esta imagen que obtuve, le vuelvo a calcular la imagen y así voy. Y a ese conjunto de imágenes, a estos FNs que vamos a encontrar, es a lo que le vamos a llamar la órbita del punto X o la trayectoria. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que distinguir si estamos hablando de un sistema continuo o un sistema discreto, porque las herramientas cuando analizamos uno o el otro cambian mucho. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente, entonces un sistema dinámico es algo que cambia conforme pasa el tiempo, ya sea un tiempo continuo o un tiempo discreto. ¿Qué sería entonces la teoría ergódica? La teoría ergódica, además de considerar un sistema dinámico, vamos a considerar una medida, ¿ok? Y vamos a ver la relación que tiene esta medida con ese sistema dinámico. Para los que no saben qué es una medida, pues el nombre lo indica bastante bien. Yo estoy tratando de medir algo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en R, yo puedo medir la distancia entre dos puntos, ¿ok? Entonces, si yo tengo un intervalo AB, la distancia o la medida de ese intervalo va a ser la distancia entre el punto B y el punto A. O si estamos hablando en R3, podemos hablar del volumen de un conjunto. En R2, por ejemplo, podríamos hablar del área de un conjunto. Todas estas se conocen generalmente como las medidas de Lebesgue. O podremos considerar algo un poquito más complejo. Por ejemplo, vean este último ejemplo de aquí abajo, donde tenemos un conjunto y tomamos un punto A. Y definimos la medida como el Dirac de A. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro un conjunto y ese conjunto contiene el punto A, entonces va a tener medida 1. Mientras que si el conjunto no contiene el punto A, pues entonces el conjunto va a tener medida 0. ¿Ok? En general, en teoría ergódica vamos a considerar medidas finitas. Y de hecho, generalmente trabajamos con medidas de probabilidad, es decir, donde la medida de todo el espacio es una medida 1. Entonces, por ejemplo, en este caso, todo conjunto que contenga el punto A va a ser un conjunto de medida total. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos una dinámica, que es algo que va evolucionando en el tiempo, y por otro lado tenemos una medida, algo con lo que mido, por ejemplo, las órbitas o ese tipo de cosas. ¿Cuál es la relación que hay entre la función o la dinámica y la medida? Y eso es el término de medidas invariantes. ¿Qué quiere decir que una medida es invariante? Por un sistema dinámico. Quiere decir que cuando yo agarro un conjunto y le calculo la medida, de la preimagen de ese conjunto,
me da exactamente la medida del conjunto original. Es decir, la dinámica no me altera las medidas de los conjuntos en este caso. ¿Por qué es que queremos trabajar con este tipo de medidas? Porque, ¿cómo se llama? Muchos sistemas de la vida real, por ejemplo, qué sé yo, que vienen de la física o cosas por el estilo, tienen este tipo de comportamientos. Tienen una dinámica y una cierta medida que es invariante por esa dinámica. ¿Ok? Ahora, ejemplos de medidas invariantes. Si consideramos, por ejemplo, en los números reales, la función f, que es nada más una traslación, y consideramos la medida que es la que hablamos en un inicio, la distancia. Vean que, por ejemplo, si yo quiero calcularle la medida a un intervalo de este tipo x, y, la distancia del intervalo o de su traslación es exactamente la misma. La medida del intervalo no cambió. Entonces, en ese caso decimos que esta medida, la medida de Lebesgue, es invariante por traslaciones. Entonces, es invariante por esta medida. Otro ejemplo sería si consideramos la medida de Dirac, ¿okay? Aquella que agarrábamos un punto y decíamos que el conjunto tenía medida 1 si el punto está en el conjunto o medida 0 si no. Perdón. En ese caso, si tenemos una dinámica en ese espacio y tenemos que A es un punto fijo, es decir, que la imagen de A es el mismo, vamos a decir que la medida es invariante. ¿Ok? Vean que conforme aplique la función acá, el A va a quedar invariante, él no se va a mover. Entonces, en este caso, esta medida es un ejemplo de una medida invariante también. Si nos vamos en el ámbito de la física, por ejemplo, tenemos lo que llamamos los sistemas conservativos, por ejemplo. Un sistema conservativo, en términos generales, es cuando la derivada del sistema, el determinante de la derivada del sistema es 1. Todo ese tipo de sistemas conservativos tienen una medida invariante, ¿okay? Y podemos analizarlos utilizando la teoría ergódica. Ahora, ¿de dónde fue que surgió la teoría ergódica? Y esto es algo que a mí me sorprendió. Bueno, no me sorprendió, más me gustó. Porque muchas veces pensamos que, bueno, cuando estamos estudiando un área particular de la matemática, nos enfocamos en esa área y se nos olvida relacionarla con otras. Entonces, por ejemplo, esta parte de la teoría ergódica, al igual que muchas áreas de la matemática, viene de un problema que tuvieron los físicos. Y el problema que tuvieron los físicos tiene que ver con el modelado de gases. Entonces resulta que por allá de los años 20, habían varios físicos tratando de poder modelar los gases, ¿ok? Entonces tenemos, imagínense aquí, por ejemplo, una cajita que está llena de un cierto gas, ese gas tiene un montón de partículas. ¿Cómo hacemos para modelar ese comportamiento o lo que está pasando ahí? ¿Ok? Entonces llegó este físico, que fue Boltzmann, y empezó a estudiar este problema. Resulta que había dos formas de enfrentarse a este tipo de problemas. Uno es considerar el gas como un todo, la teoría macro, ¿ok? Entonces analizamos el gas entero, que si yo le determinamos la temperatura, la presión, cosas por el estilo, ¿ok? Esa es una opción. O la otra es analizar qué pasa partícula por partícula, ¿ok? Entonces, se asumen, por ejemplo, como tienes un montón de partículas atrapadas en una cajita, que esas partículas están colisionando unas con otras. Un ejemplo más fácil es colisión binaria. Nada más tenemos dos partículas que chocan entre ellas. Entonces ahí se analiza, por ejemplo, la dirección de la colisión, que es este n que aparece por acá, la velocidad de cada una de las partículas, la velocidad resultante después de la colisión, y ahí ya podemos
hablar, qué sé yo, de si las colisiones son elásticas, que es decir, que se preserva la energía, si las colisiones son inelásticas, donde hay, los problemas son ya no conservativos, sino disipativos, cosas por el estilo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de este enfoque micro? Que me regreso a la imagen anterior. Bueno, aquí aparecen unas cuantas partículas, ¿verdad? Pero en general tenemos una cantidad enorme de partículas. Entonces, imagínense analizar una por una lo que está pasando con cada partícula. Es casi que imposible, ¿verdad? Entonces, lo que vio Boltzmann es que sí, no se podía explicar bien con ninguno de los dos acercamientos que tenían, no se podía explicar bien cuál era la dinámica que estaba pasando en estos gases. Entonces, él trató de buscar un punto intermedio, como mezclar un poquito la parte macro con la parte micro. Y se le ocurrió algo que después se le conocería como la hipótesis ergódica. Él lo que decía es lo siguiente, estaba estudiando un flujo hamiltoniano, ¿okay? De la mecánica de Newton. Y decían que las órbitas, la hipótesis de él era que las órbitas típicas de este flujo visitaban todos los puntos de un estado de fases. Imagínense que son todos los puntos tal que su imagen es el punto C, ¿ok? Entonces, esa fue su hipótesis y la utilizó para llegar a esta conclusión, que el tiempo que pasan cada una de las partículas en un diagrama de fases, o sea, los microestados que tienen todas esas partículas, es proporcional al volumen de la región. Más adelante se vio que esta hipótesis es totalmente falsa. Por ejemplo, piensen qué pasa si el flujo tiene un punto fijo o un punto periódico. Se va a quedar ahí atrapadito y no va a visitar todos los puntos de la superficie. Sin embargo, esta conclusión es muy importante y de hecho esta conclusión es la que después se le conoció como hipótesis ergódica. Entonces, más bien, se enfocaron en ver cuáles eran los sistemas que satisfacían esta conclusión de acá. Y aquí empezamos a ver cosas como volumen, proporcional, y básicamente la idea de Boltzmann fue poner cosas más estadísticas, ¿ok? Meter ciertos conceptos de probabilidades que, bueno, a lo largo de todo el desarrollo de su teoría, porque de hecho es la teoría cinética de gases, lo que les estoy hablando acá, él iba cambiando el concepto de probabilidad, pero ya se empezó a hablar de promedios, no solo de estados micros o macros, sino tratar de hablar de las distribuciones de las partículas, cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, esta fue uno de los grandes aportes que hizo Boltzmann. Después de él, empezó mucha gente a ver qué se podía aprovechar más de este tipo de cosas, de esta dinámica mezclada con probabilidades, con cosas más de mecánica estadística. Y ahí ya vinieron muchas personas que fueron básicamente los que empezaron a desarrollar toda esta parte de la teoría ergódica. Por ejemplo, tenemos los teoremas ergódicos que fueron desarrollados por Newman, por Birkhoff, el teorema multiplicativo de Euclides, que son teoremas muy, muy importantes en el área. Después más adelante vinieron también en de este mismo lado, el estudio de sistemas hamiltonianos, vinieron Kolmogorov, Arnold y Moser, que dieron origen a la teoría de Kamm y al área de la termodinámica. Todos estos nombres trabajaron en esta área de acá. Después vinieron, bueno, tal vez nombres no tan conocidos para la gente que no es del área, pero lo que fueron Sinai, Ruel, Bowen, que trabajaron con estados de equilibrio, más en el sentido este sentido que tenía Boltzmann para la teoría ergódica. Uno de los teoremas más importantes, y de hecho que es un resultado muy bonito, es el que les quiero presentar ahorita, se conoce como el teorema de recurrencia de Poincaré.
Básicamente lo que dice el teorema de recurrencia de Poincaré es que si tenemos una transformación que es medible, que la medida es finita, recuerden que estamos hablando siempre de medidas finitas, y que sea invariante para mi transformación, ¿ok? Para mi dinámica. Si yo tengo un conjunto de medida positiva, entonces todo punto que estaba en ese conjunto inicialmente va a volver una infinita cantidad de veces, ¿ok? Entonces, si yo salí de un conjunto, a la hora de que me voy por el sistema dinámico, ya sean por las iteradas o por su tiempo continuo, bueno, en este caso lo enuncié para un sistema dinámico discreto, eventualmente va a regresar una cantidad infinita de veces. ¿Ok? De hecho, este teorema fue un problema para Boltzmann, porque uno de los resultados más importantes de Boltzmann se conoce como el teorema H. Básicamente, Boltzmann define un cierto operador, un H que tiene que ver con la entropía del sistema, y él demostró que este operador tenía que ser decreciente. Pero resulta que encajaba en estas hipótesis del teorema de recurrencia de Poincaré. Entonces decían, pero si el sistema es decreciente, está contradiciendo el teorema de recurrencia de Poincaré, porque el teorema de recurrencia de Poincaré me dice que eventualmente tiene que regresar y tiene que regresar un montón de veces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De hecho, el mismo Boltzmann respondió a esta pregunta y lo que dijo fue que es cierto, el sistema tiene que volver. Lo que pasa es que el tiempo que demora para volver es muy, muy grande. Tanto así que no encajaba con las hipótesis, o bueno, con lo que él estaba analizando en aquel momento con el teorema H. En realidad, cuentan los historiadores que él no estaba muy convencido de su propia respuesta, pero es cierto, o sea, nosotros en este teorema vemos que los puntos siempre tienen que regresar, pero no tenemos control de cuándo es que regresan. Entonces, digamos que no estaba tan mal Boltzmann en esa justificación que él dio. Ahora, ¿por qué quería hablarles del teorema de recurrencia de Poincaré? Como les digo, es un teorema fundamental en el área de teoría ergódica y su prueba es sumamente fácil. De hecho, quiero darles una idea de la prueba para que vean lo fácil y lo bonita que es. Lo único que necesitamos, tal vez, es conocer un poquito. Una pregunta. Sí, dime. En el teorema ¿qué significa casi, la palabra casi todo punto? Casi todo punto lo que quiere decir es que los que no vuelven tienen medida cero. Entonces, vistos desde el punto de vista de mi medida, son despreciables. Siempre cuando hablamos de casi todo Pero punto. en este Ajá. caso, o sea, esos puntos no estarían incluidos porque estamos diciendo que mu de E es mayor que cero. Sí, Entonces, pero, o sea, el conjunto tiene medida positiva, pero puede tener subconjuntos de medida cero. O sea, que el conjunto en sí tenga, por ejemplo, pero piensa. estamos definiendo el conjunto E como un conjunto con medida mayor que cero. Ajá, sí, dame, voy a pasarme un segundo a la pizarra para explicarte eso. Mira, por ejemplo, considera, ahí está en rojo, perdón. Considera, por ejemplo, qué sé yo, vamos a coger el conjunto de los números naturales, ¿ok? Y vamos a coger, por ejemplo, qué sé yo, mi, como ser el delta de Dirac de medida 10. Y vamos a tomar mi conjunto que va desde 5, 6, todos los números naturales, hasta 20. ¿Ok? Entonces, mira que este conjunto tiene medida positiva con esta medida, ¿cierto? Porque el 10 está contenido en este conjunto, de hecho tiene medida 1. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro F como siendo el conjunto que tiene nada más los números impares? 5, 7, 9.
hasta 19. ¿Cuál sería la medida de ese conjunto? Mira que el 10 ya no está aquí, ¿cierto? Entonces ya este tendría medida 0. Entonces, ¿ves? Este conjunto tiene medida positiva. Pero yo puedo agarrar subconjuntos de él que tienen medida 0. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar el conjunto de puntos que no vuelven aquí por una cierta dinámica y puede tener medida 0, a pesar de que este conjunto es de medida positiva. No sé si me entendiste. Sí, o sea, que el conjunto tenga medida positiva no quiere decir que todo subconjunto de él tenga medida positiva. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que casi todo punto, por ejemplo, yo podría decir, casi todo punto en este Entendí. conjunto es par. ¿Por qué? Porque los impares tienen medida 0. ¿Ves? Entonces, eso depende mucho de la medida que estés tomando. En este caso, de hecho, el único punto que tiene medida siempre positiva es el que contiene estrictamente al 10. O el único subconjunto, mejor dicho. ¿Te quedó claro? Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. Déjame regresarme acá. Entonces, sí, aquí en el enunciado del teorema, cuando hablamos de casi todo punto, quiere decir eso, que sí, puede que hayan algunos que no vuelvan, pero para mi medida esos puntos son despreciables, no me interesan. ¿Okay? A mí me interesa lo que la medida ve, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, para poder, otra vez me quedé pegado por acá, y ahora sí. Para poder ver la prueba o la idea de la prueba de este teorema, como les digo, vamos a necesitar tal vez un par de conceptos de teoría de la medida, pero yo se los voy a decir en el momento. Entonces, déjenme regresarme al enunciado. Vean, yo lo que quiero ver es que casi todo punto en E regresa una cantidad infinita de veces. ¿Ok? Lo puedo interpretar así o lo puedo interpretar como que los puntos que no vuelven o que vuelven solo una cantidad finita de veces tienen medida 0. ¿Okay? Es decir, son despreciables para mi medida. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Vamos a analizar qué pasa con el conjunto de los puntos que nunca vuelven y qué pasa con el conjunto de los puntos que vuelven una cantidad finita de veces. Y vamos a ver que en efecto la medida de esos dos conjuntos tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces empecemos con el conjunto de los puntos que nunca vuelven ahí. ¿Ok? Entonces, el truco principal es ver que todas sus preimágenes para n positivo aquí son disjuntas. Y de hecho eso es bastante fácil, se hace por contradicción. Déjenme pasarme un toquecito aquí a la pizarra para explicárselos mejor. Vean. Recuerden, es 0. Perdón, mi letra ya es bastante fea y en las pizarras de Zoom son peores. Si no entienden algún símbolo aquí, me avisan, por favor. Entonces, es 0 son los puntos que nunca vuelven, ¿ok? Y yo estoy afirmando que si yo agarro la preimagen por un cierto n o su preimagen por un cierto m, yo quiero ver que esta intersección tiene que ser vacía. ¿Ok? Aquí n y m son distintos y los dos son mayores o iguales que 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Supongamos que no es cierto. Supongamos que existe alguien que está acá. Entonces vamos a tomar un x que está en esa intersección. Vamos a suponer que m es mayor que n. ¿Okay? Eso, como son distintos, alguno de los dos tiene que ser mayor que el otro. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que el que es más grande en este caso es el m. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este x?
Si por un lado yo tengo que está aquí, en esta preimagen, y por otro lado yo tengo que también está acá, ¿verdad? Perdón, era menos m. ¿Ok? O lo que es lo mismo, yo tengo que su imagen pertenece al E0, su imagen en la iterada n y su imagen, perdón, también está en E0. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si en lugar de considerar su imagen n o su imagen m, consideramos su imagen, a ver cuál me sirve, por ejemplo, m menos n? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué va a pasar con esa imagen de ahí? ¿Va a estar en algún conjunto particular? Vean, básicamente, si yo tomo, por ejemplo, hagamos la siguiente. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomamos y? Pues ya se me va a confundir tal vez con la y aquí. Es que si tomamos z como siendo f. ¿Qué pasa si yo calculo la imagen de z por m menos n? ¿Ok? Vean que z está en, por la definición que pusimos acá, está en E0, ¿verdad? E0, recuerden que es el conjunto de los puntos que nunca vuelven, ¿ok? Y ahora le voy a calcular esta imagen. La imagen por m menos n, que sabemos que es positivo, ¿verdad? Porque el m es mayor que n. Pero recuerden que por definición, z era fn de x. Entonces, cuando calculamos esta imagen, resulta que esta es la imagen m de x. ¿Y dónde está esta imagen? Está, por hipótesis, también en el E0. Entonces, vean, yo agarré z, que era un punto que estaba en E0, y vi que uno de sus iterados volvió a E0. Pero vean que esto es una contradicción. La definición de 0 me dice que si z está aquí, nunca va a regresar al conjunto original. Entonces, yo no puedo tener una de sus iteradas por f que vuelva a este conjunto. ¿Ok? Entonces, esto de acá es una contradicción con la definición del conjunto E0. ¿Y qué es lo que estoy contradiciendo? Que existe algún punto en esta intersección. ¿Ok? Entonces, siempre que yo agarre las preimágenes de 0, ellas van a ser disjuntas 2 a 2. ¿Ok? No sé si les quedó claro o les hice mucho enredo. ¿Sí les quedó más o menos claro la idea? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vean, lo que vimos fue que si agarramos las iteradas, las preimágenes de E0 para cualquier número natural, ellas tienen que ser disjuntas 2 a 2. ¿Ok? Entonces, teniendo eso bajo la manga, vamos a calcular cuánto es la medida de la unión de esas preimágenes. Pero primero recuerden que nuestra medida mi era una medida invariante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la medida era invariante? Que no importaba la preimagen, aquí era un E sub 0. No importa la preimagen que tome aquí, la medida de la preimagen tiene que ser igual a la medida del conjunto.
Entonces, la medida de todas las preimágenes del E0 va a coincidir con la medida de E0. Y ahora sí, vamos a calcularle la medida a la unión de todas sus preimágenes. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Una de las propiedades de una medida es que si yo tengo una unión, aunque sea infinita, de conjuntos que son disjuntos 2 a 2, la medida de esa unión va a coincidir con la suma de las medidas de cada conjunto. ¿Ok? Es una de parte de las definiciones de lo que es una medida. Entonces, como ya nosotros en el paso anterior vimos que las preimágenes de todos estos conjuntos eran disjuntas 2 a 2, puedo separar la medida de esta unión como esta suma que aparece aquí. Pero recuerden que mi era una medida invariante. Entonces, la medida esta que aparece acá, de la preimagen de E0, es exactamente la medida de E0. Entonces, vean, yo tengo que la medida de este conjunto es exactamente igual a esta sumatoria aquí. Vean que es el mismo número sumado infinitas veces. Si ese número fuera positivo, esta suma me daría infinito, ¿verdad? Pero recuerden que por hipótesis mi medida es una medida finita. Entonces yo no puedo tener un conjunto que tenga medida infinita. ¿Ok? Entonces, la única respuesta que tenemos es que este número que aparece acá, esta medida de 0, tiene que ser 0. ¿Ok? Y con eso concluimos que el conjunto de los puntos que regresan, perdón, que nunca regresan, tiene medida 0. Entonces es despreciable para mi medida. ¿Ok? La primera igualdad, Uh-huh. una idea de por qué es cierta, o sea que la medida de la unión de las preimágenes es igual a la suma de las medidas de cada una, de cada preimagen. Esto es ¿Por qué es así? esto viene del hecho de que mi es una medida. Entonces, cuando vos tienes una medida, si tienes, las medidas tienen ciertas propiedades, ¿ok? Una de esas propiedades es exactamente esta. Cuando vos tienes una unión disjunta de conjuntos, puedes separar la medida de la unión como la suma de las medidas, ¿ok? Eso viene del concepto básico de lo que es una medida, ¿ok? Por ejemplo, véalo así. Vamos a ver un ejemplo sencillo para que me creas. Por ejemplo, mira, consideramos la recta. Bueno, no quedó muy recta, pero imagínate que es una recta. Y agarramos los intervalos de 0 a 1, por aquí viene 2, por aquí viene 3, 4, y así vamos. ¿Ok? Y vamos a tomar, qué sé yo, todos los intervalos de la forma, por ejemplo, estos intervalos que empiezan con un índice par. ¿Ok? Entonces, si veamos el caso finito primero, por ejemplo, consideremos aquí hasta 5. Mire que todos estos intervalos son disjuntos, ¿verdad? De hecho, podría considerar todavía algo más. Podría considerar esto, mira. Vamos a considerar estos intervalos aquí cerrado y aquí abierto. Es decir, aquí incluyo el 0, pero no incluyo el 1. Y ahora agarro el que sigue, incluyendo el 1, pero no incluyendo el 2. Y así voy. Entonces, todos los intervalos de la forma n más 1. ¿Ok? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, la medida de Lebesgue, bueno, la medida de Lebesgue en este caso es infinita, pero nada más para que veas un ejemplo. Por ejemplo, si yo agarro la medida del intervalo de 0 a 5 abierto, por ejemplo, yo lo puedo ver como la medida del intervalo, que recuerda que es la distancia entre 5 y 0, esa es la medida de Lebesgue, en este caso es 5, o puedo verlo como la unión de estos intervalos. De hecho, déjame ponerlo uno por uno mejor. Por ejemplo, el intervalo que va de 0 a 1, unido al intervalo que va de 1 a 2,
unido, así sigo hasta llegar al intervalo que va de 4 a 5. ¿Ok? ¿Me crees que este intervalo es la unión de estos intervalos aquí? Ujú. Mira que de hecho no se están repitiendo ningún número porque por eso escogí este abierto y este cerrado. Ujú. ¿Ok? Ahora, estos intervalos son disjuntos entre ellos. Entonces, lo que me dice las propiedades de las medidas es que yo puedo separar esta medida como la medida de cada uno de los conjuntos que está acá. La suma de esas medidas. Aquí era uno, perdón. Ok. Pues aquí vengo hasta que llego al intervalo de 4 a 5. Intervalo de 4 a 5. Ok. Y ahora le calculo las medidas a cada uno de esos intervalos. A ver, ¿cuál va a ser la medida de este intervalo de 0 a 1? Ujú. No, 1, ¿verdad? ¿Y de 2 a 1? todos son uno. Todos son 1 exactamente. Y de hecho, tengo 5 intervalos. Entonces aquí voy a tener, ponernos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 unos. Y la suma de eso me da 5, que es exactamente la medida de todo el intervalo que yo quería calcular. Entonces, ves, si alguna vez llevas un curso de teoría de la medida, vas a ver este tipo de propiedades. Aquí la vimos para una unión finita de conjuntos, pero lo vas a ver para una cantidad infinita, que es lo que estamos utilizando en el teorema. Pero lo importante aquí es que para poder utilizar esta propiedad, los conjuntos tienen que ser disjuntos 2 a 2. ¿Ok? Si ya se intersecan un poquito, ya ahí no va a funcionar. ¿Te quedó claro? Ujú. Ok, perfecto. Déjame regresarme a la prueba del teorema. Entonces, como te digo, eso es básicamente lo que estamos haciendo acá, en este paso, pero tomando una unión infinita de conjuntos. ¿Ok? Entonces, las medidas también para una unión infinita, siempre que los conjuntos sean disjuntos 2 a 2, poder separarlo como la suma de la medida de cada conjunto. ¿Ok? Ujú. No sé si tienen alguna otra duda con esta parte de acá. No. Ok. Entonces, listo. Miren que hasta ahora lo que hicimos fue considerar el conjunto de los puntos que nunca regresaban y vimos que tenía medida 0. Entonces, para efectos de mi medida, ese conjunto no importa. Pero a mí me hace falta todavía ver qué pasa con los puntos que sí vuelven, pero vuelven una cantidad finita. ¿Ok? Entonces ahora vamos a considerar F como el conjunto de esos puntos que regresan una cantidad finita de veces. Resulta que, bueno, es bastante fácil ver que ese conjunto está contenido acá. En todas las preimágenes de E0. ¿Por qué? Porque si un punto está aquí en X, quiere decir que después, o sea, ellos regresan una cantidad finita de veces. Entonces existe un K, que es el índice mayor tal que ellos regresaron. ¿Ok? Déjame tal vez ponerlo otra vez en la pizarra acá. Yo tengo, por ejemplo, aquí hice el lapicito aquí. Yo tengo F, perdón, mira, F no es, que son los que vuelven una cantidad finita de veces. Una cantidad finita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto que está en F, yo puedo considerar K como siendo el máximo número tal que F de K regresa al conjunto E. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que después de K, ninguno de los iterados va a regresar a E. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Eso quiere decir que F de K tiene que estar
en el conjunto que definimos como E0, los que nunca vuelven. Después de acá, yo comienzo a iterar esta función y estos iterados nunca van a regresar. ¿Ok? Pero entonces eso lo que quiere decir es que X pertenece a la imagen inversa de E0 a la potencia menos K. Entonces, siempre para todo punto que está en F, yo puedo encontrar alguna potencia, alguna preimagen, mejor dicho, de E0, tal que el punto está en esa preimagen. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de ver exactamente es que F está contenido en esta unión. ¿Ok? Y aquí viene algo muy importante. Recuerden, yo les dije que si yo tenía una unión de dos conjuntos que era disjunta, voy a poner un puntito aquí, que quiere decir que es disjunto, yo podía separar esta medida como la suma de estos dos, y aquí tengo igualdad. Eso siempre pasa cuando tengo una unión disjunta. ¿Qué pasa si ahora ya no tengo una unión disjunta? Si nada más tengo una unión, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo no puedo separarlo como la suma de las medidas, porque para esto, como les digo, necesitamos que la unión sea disjunta. Pero yo puedo, o yo tengo, mejor dicho, una relación, y es que la medida de este conjunto es menor o igual que la medida de este. Piensen, por ejemplo, en áreas. Si este es A y este es B, digamos por aquí, cuando están separados. Recuerden en el ejemplo de los intervalos que vimos ahora. Si este es A y este es B, miren que el área de la unión es exactamente la suma de las áreas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí cuando no son disjuntos? Si yo sumo esta área más esta área, hay un pedacito que estoy sumando dos veces, ¿cierto? Que es toda la intersección. Entonces, si yo sumo las dos áreas, voy a tener un pedacito que lo sumo dos veces. Por eso es que esta suma es más grande que si calculara simplemente la medida de la unión. Que la medida de la unión solo me va a contar este pedacito una vez. ¿Ok? Entonces, cuando no tenemos unión disjunta, no tenemos igualdad, pero tenemos esta relación. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que les acabo de decir es que si yo le calculo la medida a F, como yo vi que está contenido en este conjunto, bueno, este conjunto entonces, perdón, este de acá, es más grande que F. Entonces la medida de ese conjunto tiene que ser más grande que la medida de F. Y como yo no sé si esta unión es disjunta o no, lo que yo sé es que la medida va a ser menor o igual que la suma de cada una de estas medidas. ¿Ok? Entonces ya no tengo igualdad. Déjenme escribirlo bien acá. Pero por lo menos tengo esta relación que me dice que esta medida, que esta medida es más pequeña que esta. ¿Ok? Y aquí de nuevo utilicemos la invariancia. Recuerden que mi es una medida invariante. Entonces la medida de este conjunto es la misma que la medida del E0. Entonces esto es lo mismo que la suma de las medidas de E0. Pero ¿cuánto dijimos que era la medida de E0 en el paso anterior? ¿Se acuerdan? 0. Era 0, exactamente. Entonces, la medida de F, no sé cuál es, pero sé que tiene que ser menor que esta, porque este es un conjunto más grande. Y sé que la medida de este conjunto tiene que ser menor que esta suma, pero esta suma me dio 0. Entonces, de ahí concluimos que la medida de F también tiene que ser 0. Entonces, listo, ya vimos que si consideramos los puntos que nunca vuelven al conjunto E y los puntos que vuelven solo una cantidad finita de veces, todos tienen medida 0. Entonces, para ojos, para efectos de mi medida, esos puntos no me importan.
Entonces, ¿qué pasa con el resto de puntos con los que sí tienen, ¿cómo se llama? Con los que sí vuelven infinitas veces? Tienen medida positiva. Si estuviéramos hablando de probabilidad, decimos que tiene medida 1, por ejemplo. Entonces, básicamente, casi todo punto está regresando al conjunto E una cantidad infinita de veces. Y eso era exactamente lo que queríamos demostrar. Déjenme regresar al enunciado acá. Vean lo que decía el enunciado, es que casi todos los puntos en ese conjunto volvían una cantidad infinita de veces. ¿Ok? Y eso fue exactamente lo que mostramos. ¿Les quedó más o menos claro la idea de la prueba? Sí, sí, solo para quedar más claro, Sí, claro. el concepto de medida que estamos utilizando, puedo volverlo a repetir. De un ejemplo, por ejemplo, de la medida x menos a, que esa medida es invariante. En general, ¿qué concepto estamos utilizando de medida? Porque veo que está asociada, por ejemplo, si es un espacio lineal a la longitud y si es un espacio bidimensional está asociada a el área, Ok, o no etcétera. necesariamente. O Pero sea, en general, ¿cuál es el concepto general que estamos utilizando de medida en este caso? en este caso, En general. sí, bueno, lo que te iba a decir es que esos que te dije de la distancia, áreas y cosas por el estilo, son ejemplos nada más, ¿ok? Ya puedes trabajar con cosas diferentes. Pero básicamente una medida es, déjame pasarme la pizarra por acá. Ok, entonces básicamente, bueno, aquí hay dos conceptos que estamos trabajando, ¿ok? Son el concepto de medida y el concepto de medida invariante, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una medida, entonces estamos hablando de un espacio primero, que vamos a llamar X, y una sigma álgebra, que voy a llamar A, ¿ok? Esta sigma álgebra es un conjunto de conjuntos que satisfacen ciertas propiedades, ¿ok? Que básicamente, bueno, por ejemplo, que el vacío está ahí, que si un elemento está, su complemento también está. Bueno, voy a ponértelos acá, por ejemplo. Es una sigma álgebra. Si tenemos, por ejemplo, que el vacío está, es un elemento aquí. Si cuando tengo un elemento aquí, entonces su complemento también está. Si tenemos que dos elementos están acá, entonces su unión también está. ¿Ok? Bueno, esto es en realidad el concepto de álgebra. Para que sea sigma álgebra, si yo tengo una secuencia de conjuntos acá, por ejemplo, tengo infinitos elementos aquí, entonces su unión también va a estar en la sigma álgebra, ¿ok? Entonces, una vez que tengo definida mi sigma álgebra, puedo definir mi medida. Mi medida es básicamente una función voy a llamarla mi, que satisface ciertas propiedades, ¿ok? Que, bueno, es una función que va de mi sigma álgebra a los números positivos. Mi medida siempre estoy considerando acá que es positiva. Podría ser infinito también. Hay medidas que son infinitas. Y que satisface dos cosas. Básicamente que la medida del vacío es cero. Y que la medida de esas uniones siempre que tengas que es una unión disjunta,
este puntito que pongo aquí quiere decir que es disjunta, coincide con la suma de las medidas. ¿Ok? Básicamente ese es, bueno, esta propiedad se conoce como la sigma aditividad de las medidas. Y básicamente esto sería el concepto de medida. Es una función que me satisface estas propiedades. Cuando la medida es finita, decimos que es una medida finita. Cuando la medida de todo el espacio, bueno, por medida finita me refiero que la medida de todo el espacio es finita. Cuando la medida de todo el espacio es, por ejemplo, 1, es cuando decimos que es una medida de probabilidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de medida, es básicamente esto a lo que me estoy refiriendo. Una función que agarra una sigma álgebra y tiene estas propiedades acá. Como te digo, las medidas de Lebesgue que mencionaba, esas de volumen, de distancia, satisfacen todas estas propiedades en la recta. Ya cuando le unimos una dinámica, analizamos si es invariante o no. Recuerda que invariante, lo que habíamos dicho era que si yo agarraba la preimagen de un conjunto, la medida tenía que ser la misma que la medida original del conjunto. ¿Ok? Esto es lo que quiere decir invariancia. Entonces, por ejemplo, la medida de Lebesgue en la recta, cuando consideras f como siendo una simple traslación, va a ser invariante por esto. Si yo agarro un intervalo, lo muevo a la derecha o lo muevo a la izquierda, dependiendo del signo de A, la medida de ese intervalo no va a cambiar. Nada más lo estoy desplazando. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de una medida invariante. No sé si ya te quedó un poquito más claro. Sí. Sí. Por ejemplo, en este último ejemplo, f de x igual a x más a. Si tomamos, por ejemplo, el conjunto, por ejemplo, de dos conjuntos, por ejemplo, el 0 y el 1, y el 5 y el 10, y definimos la medida a través de esa función x más a, tendríamos que, ¿cuál sería la unión de cada, cuál sería la medida de cada conjunto y la medida de la unión de estos dos conjuntos? ¿Así como conjuntos o como intervalos? Incluidos ambos, cerrados. Ok, sí, son intervalos. En este caso, entonces agarramos el intervalo de 0 a 1 cerrado y de 5 a 10 me dijiste, ¿verdad? Entonces, si yo le calculo la medida, recuerda que la medida estoy asumiendo que es simplemente la distancia, ¿verdad? Del valor absoluto. Si calculamos la medida de este. Vale. Entonces, en este caso, la función f de x que nosotros podríamos definir la aquí. Función es la dinámica. Y la medida, o sea, tenemos dos cosas acá. Por un lado tenemos la dinámica, que en este caso es el f, y por otro lado tenemos la medida, que en este caso es la distancia. Vale. Okay, son dos cosas por aparte. Sí, sí. Lo que te estoy diciendo acá es, por ejemplo, si vos le calculas la preimagen, bueno, por ejemplo, acá este conjunto tiene medida 1, ¿verdad? Pero si le calculas la preimagen, lo que estás haciendo es trasladándolo. O sea, te va a dar un intervalo menos a más 1. Pero la medida de este intervalo sigue siendo 1. Eso no cambió. ¿Ok? Pero sí tenés que tener cuidado porque son dos conceptos diferentes que estamos relacionando. Claro. ¿Ahora sí te queda más claro? Sí. Ok, perfecto. Recuerden, si alguien más tiene dudas, no duden en preguntarme. Que lo que quiero es que les quede bien claro todo lo que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, entonces ya para terminar, después de que vimos el teorema de recurrencia de Poincaré, me gustaría ver para qué sirve este teorema. Y no tanto para qué sirve en el área de sistemas dinámicos, sino, por ejemplo, cómo se puede usar para resolver ciertos problemitas de teoría de números. Son problemas bastante sencillos. Yo no soy muy buena en teoría de números, entonces no puedo meterme mucho en esta área, pero les puedo mencionar un poquito, ¿ok? Si consideramos, por ejemplo, recuerden, como le estaba diciendo a Juan ahora, tenemos una medida y tenemos una dinámica. Son dos cosas diferentes que estamos relacionando, ¿ok? Entonces, por un lado, mi dinámica va a ser esta función tan rara.
Y esa función básicamente es la que va a determinar la expansión decimal de un número. ¿Ok? Entonces, esta de aquí es simplemente multiplicar, yo agarro un número entre 0 y 1, lo multiplico por 10 y le resto su parte entera. ¿Ok? Entonces, conforme vaya calculando los iterados de esa función, voy a ir obteniendo los elementos de su expansión decimal. Y como estamos hablando del intervalo 0,1, vamos a considerar la medida del Lebesgue. Simplemente vamos a medir la distancia. ¿Ok? Entonces, yo puedo ver esa función de esta forma. Este es el gráfico de esa función. Aquí estos intervalos van de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera, hasta llegar a, bueno, perdón, estoy en 0,1 más bien. De 0 a 1 décimo, de 1 décimo a 2 décimos, y así vamos hasta llegar a 1. ¿Ok? Y voy a numerar esos intervalos. Entonces, el primero lo voy a llamar I0, el segundo I1, y así sucesivamente. Entonces, resulta que si el punto está en este intervalo, puedo relacionar su expansión decimal de esta forma, o puedo obtener, mejor dicho, su expansión decimal de esta forma. Aquí, estos números, estos As que aparecen acá, son los números, van a ser números, perdón, de 0 a 9. Okay, puede ser cualquier número natural entre 0 y 9. Y básicamente lo que me va a decir es en qué intervalo aquí estaba el número. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo agarro un punto X aquí. Entonces, la primera imagen va a ser 0 porque está en el intervalo I0. Después lo itero de mi función y resulta que la iterada, qué sé yo, cayó aquí en I5. Entonces, el segundo número de su expansión decimal va a ser 5. Y así sigo. Cada vez le calculo la función f, me fijo en qué intervalo cayó y ese va a ser el elemento de su expansión decimal aquí. ¿Ok? Resulta que si trabajamos con esta dinámica, si agarro el x de esta forma, cuando calculamos la imagen por f de x, lo que va a hacer es lo que conocemos nosotros como un shift, ¿cómo sería en español? Un desplazamiento. Me voy a desplazar un espacio a la derecha. Entonces, básicamente voy a quitar el A0 y lo que me va a quedar es la misma secuencia de puntos, pero a partir de A1. ¿Ok? Entonces, sé que tal vez esto es un poquito confuso, pero básicamente cuando aplico el F, ven que el F lo que hace es multiplicar por 10 y quitarle su parte entera. Pues básicamente lo que estoy haciendo es cancelando la primer coordenada de los decimales, por decirlo así. Si lo calculo otra vez, voy a quitar la segunda coordenada y así voy. ¿Okay? Entonces, resulta que esta función es invariante o me deja invariante la medida de Lebesgue. Y yo puedo hacerme preguntas del tipo, ¿qué pasa si yo tengo un número cuya expansión decimal empieza con 7? O sea, si yo agarro un X y empieza 0,7, bla, 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 lo que sea. ¿Qué puedo decir de ese número? Y lo que me dice el teorema de recurrencia de Poincaré es que en su expansión decimal, ese número va a tener infinitos 7. O sea, el 7 va a aparecer una cantidad infinita de veces. ¿Por qué es que pasa esto? Porque podemos considerar este conjunto, el conjunto de los puntos entre 0 y 1, cuya coordenada a 0 es exactamente 7, que corresponde exactamente al intervalo I7 que tenemos aquí. Todos los puntos que están aquí, el primer elemento de su coordenada va a ser 7. ¿Y cuál es la medida de Lebesgue de este intervalo? Recuerden que estos intervalos iban 0, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Entonces, todos estos intervalos tienen por medida 1 décimo, que es una medida positiva.
Entonces, tengo un conjunto de medida positiva, que es lo que me dice el teorema de recurrencia de Poincaré, que esos puntos, casi todos esos puntos, regresan una cantidad infinita de veces. Entonces, cada vez que yo itero mi función f, eventualmente voy a regresar a tener en la primera coordenada un 7. Y eso lo que quiere decir es que en mi expansión decimal yo tengo infinitos 7. ¿Ok? Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, considerando bloques. En lugar de poner que inicie en 7, qué sé yo, que inicie con 2020, por decir algo. Y aplico un razonamiento similar y voy a darme cuenta que ese bloque va a aparecer infinitas veces en la expansión decimal. También podría cambiar la función. En lugar de considerar la función de expansión decimal, podría considerar, por ejemplo, la transformación de Gauss, que es la que me define la expansión en fracciones. ¿Cómo se llama? Expansión en fracciones parciales. Entonces, por ejemplo, podría ver cuáles son los números que aparecen en la expansión de fracciones de un número natural, por ejemplo. Entonces, como les digo, con esta parte de teoría de números yo no soy muy buena, pero sé que el teorema de recurrencia de Poincaré se puede utilizar para este tipo de cosas, ¿ok? Para garantizar patrones en las expansiones de ciertos números, ¿ok? No sé si más o menos les quedó claro la idea. Ven que es básicamente, defino la dinámica, defino mi medida, veo que mi conjunto, el conjunto que me interesa, que en este caso es este, tiene medida positiva y listo. El teorema de recurrencia de Poincaré se encarga de todo, yo no tengo que hacer nada más. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con esa parte? No. Ok. Lo que el silencio tal vez indica que los perdí en esta última parte, entonces tal vez es un buen punto para parar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Adri. Con gusto. No sé si los enredé mucho, los dejé dormidos. Para quedar más claro con el ejemplo anterior, la afirmación final sería la siguiente. Dado el conjunto E sub 0 que está compuesto por esos elementos que vemos ahí, si nosotros le aplicamos la función que está en la página anterior, resulta de que vamos a encontrar infinitos elementos que están en sub 0, ¿verdad? Exactamente, sí. Y eso es debido a que el conjunto que tenemos tiene medida positiva y, y es invariante. Sí, la medida. Ajá. Solo esas dos condiciones tomamos en cuenta y debido a eso decimos que esto se repite infinitas veces. Esas dos condiciones y además que la medida de Lebesgue en el intervalo 0,1 es finita. Recuerda que una de nuestras hipótesis en el teorema de recurrencia era que la medida era finita. Pero sí, es básicamente eso. Entonces, básicamente, las aplicaciones que tenemos del teorema de recurrencia de Poincaré es ver que si tenemos una dinámica y una medida invariante, una medida finita invariante, entonces los conjuntos, todo conjunto que tenga medida positiva, los puntos van a volver infinitas veces. Bueno, casi todo punto va a volver infinitas veces. Entonces, aquí lo que decimos es que casi todo punto que empieza con 7 en su expansión decimal va a tener infinitos 7 a lo largo de su expansión. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna otra duda o algún comentario.
Sí, sí, hola. Muchas gracias por la charla, estuvo bastante bonita. Yo tenía una duda, digamos, en este ejercicio no pareciera como importante que empiece con 7. O sea, yo pensaría que en cualquier I1, I2, I3, ¿verdad? Debe pasar Exactamente. algo así, ¿verdad? Ajá. Eh, pero ese resultado no aplicaría igual digamos, con las hipótesis del teorema de Poincaré, porque, porque si uno piensa, digamos, en la identidad, todos los puntos que están afuera no van a llegar nunca adentro del conjunto este especial, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, digamos, ¿qué propiedad tiene este mapa, este 10x bueno, este parte fraccionaria, ¿verdad? ¿Qué propiedad tiene este que no, digamos, que lo hace especial, digamos, y que inclusive manda a un montón de gente afuera del intervalo a, a este intervalo infinitas veces? Ok, no es tanto que mande gente fuera del intervalo. Mira que el enunciado lo que me dice, déjame me regreso al enunciado, no habla de la gente que está fuera del conjunto, sino de los que están Ah, dentro del conjunto. O sea, yo agarro un exactamente. conjunto y los mismos puntos de ahí regresan infinitas veces. Puede que salgan eventualmente cuando aplique Sí. ciertas iteradas, pero eventualmente vuelven. Si el punto Ajá. estaba fuera, yo no puedo garantizar que va a llegar. Ok. Digamos, la pregunta era, digamos, era esa, digamos, ¿cuál propiedad tiene la función esa de parte entera, de parte fraccionaria de 10x que hace que digamos, que inclusive, eh, digamos, porque, digamos, esta aplicación lo que dice es que si uno empieza en i7, va a estar infinitas veces ahí adentro, ¿verdad? Ajá. Pues si uno empieza, digamos, en i6, también va a parar algún momento a i7 y bueno, y a esa cosa esa cosa le genera el resultado. Entonces, la pregunta era como qué nombre o qué propiedades se le piden a una función para que la gente, que en principio puede no estar adentro del conjunto este singular, puedan ir a parar ahí. No sé si tiene algún nombre especial de ese tipo. Sí, ya te entendí que es. Ok, vos lo que me quieres. Básicamente tu pregunta es, ¿qué propiedades tiene que tener una función para que si yo tengo estos conjuntos aquí, un punto cuando lo itero eventualmente llegue a ese conjunto? Ajá, exactamente, exactamente. Ok, sí, ahí ya nos metimos en otra cosa que se Ok. llama transitividad. Ok, ok. Entonces, una propiedad de las dinámicas, que es un poquito más del lado la parte topológica de dinámica, es la propiedad de transitividad. Y es básicamente eso, que vas a visitar casi todos los conjuntos eventualmente. Es Ok, como el problema este de la curva que llena el cuadrado, por ejemplo. La idea es que quieres recorrer todos los puntos. Pero sí, ok. eso sí tiene nombre y sí es una propiedad. Así, de hecho, aquí Héctor la está mencionando, la transitividad de Birkhoff. Ok, Es, perfecto. de hecho, todo un tema de investigación en la parte de dinámica. Ok, perfecto. Pero sí, hay, como tienes razón, hay ciertas funciones que satisfacen este tipo de propiedades. De hecho, hay un montón de propiedades que uno puede considerar en una dinámica. Está este de transitividad, está desde el punto de vista ergódico, por ejemplo, hay dinámicas que llamamos ergódicas, que básicamente es que si tienes un conjunto invariante, invariante quiere decir que, o sea, si le aplicas la preimagen que cae en él mismo, por ejemplo, o tiene que tener medida 0 o tiene que tener medida 1, por ejemplo. O podemos hablar de dinámicas mixing, dinámicas, ¿cuál era la otra? Weak mixing, mixing, estoy pensando solo en portugués. este, ¿Cuál es la traducción de weak en inglés? Débil. Básicamente el mixing también tiene ese sentido, que se mezclan las cosas, que puedes recorrer muchas partes en el espacio. Pero sí, hay muchas, de verdad, yo nada más les presenté como un poquito de lo que es la teoría ergódica, pero hay muchas cosas que se pueden estudiar. Inclusive, algo que
que de hecho fue lo que motivó el enfoque de esta charla, fue que, bueno, yo hice hice mi tesis, la defendí en el 2018, y Rafa, mi esposo, defendió justamente este año, a mitad de año, su tesis en EDPs, en ecuaciones en derivadas parciales. Y él me hablaba de este muchacho de Boltzmann, que él estaba estudiando la ecuación de Boltzmann. Yo decía, ese nombre me suena, y las cosas que él me decía me sonaban muy relacionadas. Y ahí fue que nos dimos cuenta que lo que él estaba haciendo tenía mucha relación con lo que yo había estudiado. Entonces, como les digo, es bastante bonito cuando uno sale de su área y se da cuenta del montón de aplicaciones que tiene en otras áreas también. Solo que Boltzmann es de 1800. 1800, ah, ok, sí. Sí, Sí, yo dije los 20, pero no dije sí, que 20, perdón. que 20. Bueno, de hecho, vi que Rafa Zamora estaba comentando en el chat, que sí, que la transitividad topológica es equivalente a tener una órbita densa. Sí, esa es una de las propiedades de tener una dinámica transitiva, que siempre vas a poder encontrar una órbita densa. No sé si, Perfecto, sí. Muchas gracias. con mucho gusto. No sé si alguien más tiene dudas, comentarios. Como ya estamos cerca del almuerzo, tienen mucha hambre y se quieren ir. Entonces creo que terminaríamos. Muchas gracias, Adriana. Ok, perfecto, con mucho gusto. De verdad, muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido una de las charlas que más me ha costado preparar. Llegarle a la gente, tratar de llegarle a la gente con la que uno no trabaja es un poco difícil, y espero que por lo menos les haya interesado un poquito el área de teoría ergódica. Por los comentarios yo creo que sí. Ah, bueno, perfecto. Ya me voy feliz.